Gracias. Y entonces, ¿se ve? Sí, se ve. Ujú, ujú, ujú. Eso, ya. Entonces, vamos a comenzar, como les decía, hablando de lo que era la síndrome del cuidador. Ya sabemos que existe, cómo es la experiencia o cómo podríamos tomar la experiencia de cuidar al otro teniendo en cuenta dimensiones que son los cambios que hacemos nosotros en nuestro estilo de vida, ¿cierto? Más los cambios emocionales que tenemos que hacer recurrentemente, poder ir adaptándonos también a estos nuevos requerimientos, nuevas necesidades, tanto ya sea de nuestros familiares o de nuestros pacientes, ¿ya? Pero eh, sabemos que la sobrecarga del cuidador, cuando ésta aparece, es agotamiento físico, emocional, es, eh, es una, ¿cuánto se llama? Es una, por así decirlo de alguna forma, de nuestra, es como para que ustedes se hagan la idea, cuando uno comienza con los primeros síntomas de la sobrecarga del cuidador, se deja de lado. Uno se dedica tanto a cuidar a la persona que uno, como cuidador, ¿cierto? Deja de hacer cosas que le gustan, deja de rodearse de gente que puede ser una red de apoyo, y todo esto al final, ¿cierto? Esta sensación de desgaste, sensación de cansancio puede en algunas ocasiones llevar incluso a situaciones de maltrato o abuso a la persona mayor o hacia la persona que están cuidando, de una manera de consecuencia, que como voy a estar dando, voy a sentir dejando de hacer cosas por dedicarle tiempo a otra persona, uno comienza eh, sentimientos, valga la redundancia, de eh, más todo lo que es digamos, de emociones como por ejemplo el cansancio, el, el aislamiento que uno comienza a sentir, todo eso al final a una bomba que oh, terrible, ¿ya? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a evidenciar, van yendo las heces? Nosotros vamos a evidenciar la presencia de el síndrome del cuidador cómodo, ¿ya? Nosotros vamos a evidenciar la presencia cuando nosotros comenzamos a dar este tipo de cuidado a las personas de nuestro entorno, ¿ya? Hay cosas, como se dijo anteriormente, que dejan en un segundo plano, y son cosas que pueden ser físicas o pueden ser emocionales, porque cuando uno va a hacerse cargo de otro alguien, muchas veces no está preparado para afrontar ese tipo de situaciones. Eh, para nosotros como mujeres, hablándolo de sexo femenino, ojo, merecer a los hombres presentes, pero vamos a verlo desde la parte de la paternidad. ¿Alguno de los hombres aquí presentes es papá? ¿Sí? Yo no, profe. Tiene suerte, Axel. Muy bien. ¿No? Michael, ¿usted es papá? No, profe. Ya. Entonces, en estos casos van a escuchar la experiencia, por ejemplo, de las que estamos aquí presentes como mamá. Cuando uno está, no importa, María, cuando uno está embarazada, ¿cierto? Cuando ya nace el bebé, uno deja de hacer cosas. Por ejemplo, lo más común, lo que más a uno le dicen cuando está embarazada y después cuando nace el bebé es que uno duerma mucho durante el embarazo porque después no va a poder hacer. Cosa que en muchas ocasiones sí es cierto, porque hay bebés que son más demandantes que otros y
tienen más requerimientos durante la noche, se despiertan más veces durante la noche, etcétera. Entonces, uno deja de dormir como sus 8 horas mínimo, digamos, de manera normal. Muchas ocasiones tampoco uno es capaz de darse una ducha porque en este caso, por ejemplo, el bebé está constantemente requiriendo que le cambie pañales, que le bote los chanchitos, etcétera. No es capaz de darse una ducha tranquila. Cuando uno está cuidando una persona, ya sea en situación de sus cognitivas, o sea, una paciente con Alzheimer, con demencia, con Parkinson, uno tiene que estar pendiente, por ejemplo, cuando se está alimentando a esa persona, que la persona no se vaya a quemar, que hay que darle la comida en algunas ocasiones, o que hay que estar fijándose cuando, por ejemplo, eso a un autovalente y vaya a realizar sus actividades de la vida diaria, como por ejemplo cocinar, que no deje dado el gas, que cierre la estufa del fuego, que no, digamos, que tenga que tratarlo prácticamente como un niño sin que este paciente, sino que hay que tener todas las precauciones correspondientes para evitar que se genere algún tipo de lesión. En el caso de los pacientes postrados, que están total y completamente pendientes, entonces ya estamos hablando incluso ahí de una mayor responsabilidad. Más ya está en esa situación, entenderán que cuando sea un paciente que está completamente postrado, hay que hacerle el cambio de posiciones, hay que hacerle en cama, hay que estar cambiando pañales si es que es necesario, hay que estar viendo, hay que estar la comida, hay que estarse preocupando de sus medicamentos, controles médicos, de todas las necesidades que el paciente o este familiar presenta. Entonces, no estamos preparados muchas veces para hacernos cargo de estas necesidades. Tratar de no generar una preocupación en otra persona, nosotros como cuidadores que tenemos la tendencia a esa responsabilidad de forma completa, sin responsabilidades del núcleo y nuestros familiares, o compartir responsabilidades con otro cuidador porque no hay otro cuidador disponible, que en algunos casos pasa. Tanto, esto comienza a generar dentro de nosotros como cuidadores síntomas de ansiedad. Ansiedad porque yo no sé si soy capaz de poder afrontar la situación, y de depresión justamente se desliga de lo mismo el no saber si soy capaz de sentirme, eh, digamos, poco, poco capaz, poco suficiente para la situación que se está generando, ¿ya? Y esto entonces genera frustración, y hay otra, digamos, nube de sensaciones que nos va a ir invadiendo a medida que se vayan presentando sentimientos, ¿cierto? Entonces, lamentablemente, en este caso, hay muchas ocasiones eh, nosotros, como cuidadores, dejamos, como se dijo en un principio, nuestro núcleo cercano, hijos, familia, amigos, dejamos de hacer nuestros hobbies, dejamos de hacer cosas que nos gustaban, y esto genera entonces una sensación de falta y más como de debo hacerlo, y eso a la larga no genera en el paciente algo que hacer, porque si uno está mal, alrededor de nosotros, por lo que sienten esa o evidencian ese malestar, y en muchas ocasiones tampoco saber cómo ayudarnos o cómo tratar de ser un aporte para nosotros, porque a estar tan ensimismados en nuestra situación de
de cuidado, de cuidar a la otra persona, vamos a ser capaces en algunas ocasiones de externar nuestros requerimientos, nuestros como cuidado, de decir, yo necesito esto, yo, ¿cuánto se llama? Yo necesito que me ayuden en esto, etcétera. ¿Se entiende? ¿Se entiende para dónde va la idea? ¿Sí? ¿Más o menos? Sí, profe. No sé, yo no escuché nada porque se quedó pegado el video. ¿A alguien más que le haya pasado lo mismo? No, profe, a mí no. A lo mejor será su opción de internet, porque igual como estamos con mal clima en casi todos lados, estaba más o menos malo. Sí, a lo mejor fue el mío. Ya. Entonces, como dejamos todas estas actividades, vamos a sufrir un aislamiento que todo esto se suma como una bola de nieve y a la larga termina generando problemas no solo psicológicos, también físicos, ¿ya? Hay una estadística de que por lo menos el 90% de los cuidadores, ya sean remunerados o familiares de algún paciente con dependencia, presentan alguna afección, ya sea en su estado ánimo, y esto se representa como apatía, ansiedad, trastornos depresivos en diferentes subestados, un trastorno depresivo moderado, trastorno depresivo grave, ¿ya? Y hay una somatización de estos mismos síntomas, porque recuerden que el cuerpo presenta síntomas emocionales y también es que los puede somatizar y es que los va a externalizar de alguna manera. ¿Y cómo va a externalizar estos sentimientos o estas emociones? Presentando dolores de cabeza, problemas de sueño, problemas gastrointestinales, eh, aumento de peso, ¿ya? Y eso es porque uno está expresando las emociones que uno psicológicamente, ¿ya? Entonces, esto es algo que va a afectarnos a todos por igual. Ser algo que nos vaya a afectar solamente por parte, sino que una vez que empiezan a aparecer los síntomas, nosotros tenemos que estar eh, presentes, capaces de darnos cuenta que están apareciendo ciertos síntomas, ¿ya? ¿Y cuáles son algunos síntomas que va a presenciar o que van a ser parte de un cuidador que está presentando sobrecarga? Los principales síntomas son cansancio persistente, problemas de insomnio, aislamiento social, y eso se refiere a o abandono total de realización de algunos hobbies o falta de interés por vivir nuevas experiencias, relacionarse con nuevas personas, una elevada irritabilidad, o sea, lo que nosotros llamamos coloquialmente muy mechita corta, ¿ya? O sea, por algo que a mí me digan que no me gusta y me moleste, voy a hablar de muy mala manera, ¿ya? También vamos a presentar dolores o molestias, algún problema de salud, o sea, aquí lleno las personas que, por ejemplo, tienen alguna enfermedad crónica, ¿ya? Pero comienzan dentro del desarrollo de este tema, de esta sintomatología de sobrecarga, sí van a empezar a presentar problemas como, por ejemplo, dolores musculares, dolores cefaleas, aumento o pérdida de peso, sin tener una enfermedad de base, ¿ya? Vamos en ocasiones a llegar a requerir consumo de ansiolítico o antidepresivo, y esto, ya, pues hijo, cógete para allá, eso, perdón. Vamos a tener que empezar a consumir o antidepresivos para poder bajar las revoluciones que nosotros vamos a estar. Y eso que en
¿Qué significa? Que voy a necesitar ayuda, perdón, voy a necesitar para poder dormir, para poder estar más estable anímicamente, ¿ya? Y lo último, pero no menos importante, nuestros niveles van a estar altísimos, ¿ya? Vamos a andar corriendo todo el día, vamos a estar haciendo cosas todo el día, pero vamos a sentir que el tiempo jamás no va, que nos quedan cosas pendientes por hacer, y a la larga va a generar ansiedad, porque sé que tengo que seguir o terminar la actividad que hoy día no voy a hacer, y esto va generando una sumatoria ¿cuánto se llama? De anímicos en mi persona que van a ver reflejados de alguna u otra manera. Eso es por el lado, digamos, de cara. Ahora, hay diferentes efectos sobre diferentes puntos del cuidador, ¿ya? Recordemos que nosotros somos pero tenemos una parte física, una parte psicológica, una parte social, una económica, y todo eso me transforma a mí en un ente social y en una persona como tal dentro de la sociedad, ¿ya? Es de los que es el aspecto físico, se van a dar efectos como tratamiento físico, por la actividad extrema o por la gran cantidad de cosas o tareas que voy a asumir yo como sensación, principalmente de sueño, porque voy a estar tan estresado, voy a estar tan agotado en algunas ocasiones que no voy a ser capaz de dormir eh, de manera correcta. Porque, ¿cuánto es lo que ustedes duermen en promedio? A ver, bueno, ¿a qué hora se levantan? Yo como a las 10 me quedo dormida y me levanto a las 7 de la mañana. Más o menos. O sea, de 8 10 horas o horas, que más. es como lo recomendado, o un Sí, lo poquito más. ideal. Sí. Claro. 7, 8 horas, dice. ¿Se dan cuenta que es como que por lo general uno duerme entre 7 y 9 horas como máximo? Pero cuando nosotros estamos presentando un físico sobre nosotros como cuidadores por sobrecarga, se van a dar cuenta que pueden dormir las mismas 7, 9 horas, pero van a despertar cansados de igual manera. Porque etapa de relajación, hay una etapa del sueño que se llama la fase REM, que la fase REM, nosotros estamos en un de relajación máxima, que es cuando entramos en la etapa del sueño profundo. Al estar nosotros emocionalmente saturados, nuestro cuerpo no es de llegar a esa fase. Por lo tanto, no somos capaces de llegar a un estado de movimiento o de relajación total. Y nuestro cuerpo sigue de alguna manera funcionando, estando dormidos. Y es por eso que tener una sensación y de cansancio motivado por la falta de sueño. En otras ocasiones que voy a dormir, ¿cierto? Pero eso también se va a ocasionar a que al día siguiente voy a estar cansado, voy a andar en muchas ocasiones, como digamos coloquialmente, pateando la perra porque no he dormido bien, porque estoy cansado, estoy agotado, etc. ¿Ya? También un agotamiento físico por el esfuerzo para ayudar a la persona a estabilizarse. Porque recordemos que puedo estar hablando de una persona ambivalente, o sea, que se puede estar, pero no con la misma normalidad que lo haría una persona sin ningún tipo de problema. Entonces, el movilizar a esa persona para mí también va a significar un esfuerzo físico, porque tengo que a la persona, tratar de moverla, tratar de sacarla de su lugar para poder ponerla en el sillón, por ejemplo, poder hacerle cambio de posición, etcétera.
Entonces eso significa que requiero constantemente y diariamente energía para poder mover, que si lo estoy sumando sensación de agotamiento físico o la sensación, digamos que esto y en el caso de los pacientes crónicos van a presentar síntomas directamente relacionados por la descompensación de la, porque voy a estar dejando mi salud por cuidar a la persona, ¿cierto? Entonces, en ocasiones hay cuidadores que o abandonan el tratamiento médico o bien no se tratan la enfermedad de correcta y comienzan a sintomatologías de su enfermedad de base. Por ejemplo, muy común. Por poner un caso, los pacientes con hipertensión pueden comenzar o a dejar de tomar tratamiento o en efecto comenzar el tratamiento pero de manera errónea o inadecuada, entonces van a presión arterial descompensada. ¿Sí? ¿Más o menos? Sí, profe, yo entiendo. ¿Alguien con duda hasta aquí? No, profe, está claro. Ya. Eh, de- tenemos los efectos físicos. Por otro lado, vamos a efectos psicológicos. Los efectos psicológicos son menores, o sea, menos cantidad, pero hay un pero muy importante con la parte psicológica. El hecho de presentar efectos psicológicos no significa que sean menos peligrosos que los efectos físicos. ¿Ya? Y aquí es, hola Lucy, y aquí es muy importante que ustedes, que una persona con efectos psicológicos por sobre, hay que tenerle el, digamos, lado que una persona presenta efectos físicos sobrecarga, ¿ya? Porque la persona con efectos físicos, que está presentando efectos físicos sobre su persona, comienza a presenciar o comienza a tener pensamientos negativos o sentimientos negativos. No que me imagino que entenderán a qué se refiere. Cuando yo hablo de sentimientos o de pensamientos negativos, ¿entienden ustedes, estimados? ¿A qué creen que se refiere? Como que les va a pasar algo malo, profe. ¿Ya? Como pasar algo malo, como que, por ejemplo, Como por ejemplo cuando uno va por la calle y uno cree como que lo van a asaltar así, ¿no? Como que nada más es como todo psicológico. claro, sí, eso puede ser. Bien, Como tiene que negativo, como que por decir, si va a cargar al adulto mayor y que le va a doler la espalda o que le va a dar algo, algún dolor, alguna mala posición. Bárbara, pensamientos suicidas, también es, ¿no? Porque recordemos, uno se pone, O que de pronto ¿ah? lo voy a alzar como para pasarlo al baño, no sé, se me va a caer, tengo algo como negativo, ¿no? Exacto, eso a eso nos referimos. Axel dio un punto bien importante, pesimista, pero también dio otro punto que es pensamientos más suicidas, más mortales, por así decirlo. Pero también es correcto decir que uno tiene puntos más negativos con respecto incluso a la forma en que está realizado. Piensa en muchas ocasiones que lo que está haciendo no es correcto, o que se está equivocando de forma, o que empezar a que lo cuestionar por la forma en que está cuidando al paciente. Bien, obviamente, como lo dice Bárbara y como lo dice Axel, la persona
más pesimista, y sí pueden aparecer pensamientos. El hecho, por ejemplo, de tan sobrecargado, lado, sentir tan solo que comienzo a sentir, comienzo a pensar que no soy parte de la sociedad. Estamos con síndrome del cuidador, ¿ya? Y sentir o comienzo a pensar que no soy de esta sociedad y que, por ejemplo, debo estar, debo ser de forma externa. Soy como, escuché mal, pero para que se un ente. Soy algo que está total y completamente anexo a todos los grupos sociales habidos y por haber. Y yo no soy parte de ninguno, entonces yo me siento como un ente. No formo parte ni de aquí ni de allá, sino que... Y eso aparece síntomas de depresión, ansiedad. Entonces, persona, te voy a poner en la cama que me dejes de joder. Y te voy a acusar con mis alumnos. No. Y a presentar frecuencia de síntomas de depresión por esta misma sensación de agotamiento, por esta misma sensación de insuficiencia, por esta misma sensación de frustración. Ya, mira, ahí están. Te dije, te iba a acusar. Hola, qué lindo. Le estoy haciendo clase y tú te estás portando mal. Abajo. Vaya. Te amo. Ya, perdón Profe, chicos, pero profe. Y que es maluco que él esté predispuesto al trabajo porque está pensando que constantemente le van a pasar cosas malas, que tanto está pensando que le pasan las cosas, exacto, porque ya uno está como que se... predispuesto. Exacto, predisposición negativa al cuidado. Y no solo hacia la forma del cuidado, sino que también hay una predisposición negativa hacia la forma del auto. Al sentirme insuficiente, por ejemplo, de realizar las labores de cuidado de otra persona, sino que Sí, hay insuficiencia para realizar mis propias labores de cuidado. sí, Entonces, eso es peligroso. Recordemos que lamentablemente Latinoamérica, así como Latinoamérica y ciertos países de Latinoamérica y Estados Unidos que más tienen una tasa altísima de suicidio, sobre todo en adultos jóvenes. Entonces, no es fuera de, digamos, de como que esté fuera de foco o que sea algo que no se vea, algo que lamentablemente se ve mucho y se está dando por el envejecimiento de la población, que nosotros en Latinoamérica estamos en pirámide invertida. Tenemos pocos nacimientos, ¿cierto? Tenemos pocas defunciones y eso que la mayoría de las personas que en estos momentos tenemos dentro de nuestra población son mayores. Y estamos hablando de adultos mayores por sobre la línea de los 60. Entonces tenemos poca fuerza efectiva laboral, tenemos eh, mujeres más empoderadas que mujer, ¿cierto? Profesional, pero que maternidad que es súper negativa. Entonces, disminuye el embarazo y hay mayormente actual cantidad de embarazos adolescentes más que de, digamos, mujeres adultas, ¿ya? Y a la larga, ¿qué genera eso? Que nosotros como hijos nos tengamos haciendo cargo de nuestros papás porque hay una renovación, por así decirlo, de la población. Entonces, al final, seguimos en una pirámide invertida que nos lleva a nosotros, tanto como hijos, o incluso familiares, a hacernos cargo de nuestros adultos mayores. Y en Latinoamérica, esta pirámide invertida es mucho más nociva que, por ejemplo, la pirámide invertida que nosotros podríamos presenciar o evidenciar en
los países, porque Latinoamérica tiene un envejecimiento muy malo. Y por malo me refiero a que la mayoría de los adultos llegan a la etapa de adulto mayor, o sea, a los 60, con enfermedad crónica. Además, la mayoría tiene enfermedades de base. Entonces, son adultos, digamos, problemas, y en muchas tienen una red social. Versus, por el otro lado, el otro lado del espejo, si lo enfocamos con el países asiático, países asiáticos tienen un envejecimiento súper bueno. La mayoría de los adultos mayores asiáticos no conocen o no saben lo que son enfermedades crónicas, tienen una prevalencia o tienen una recurrencia de enfermedades crónicas muy pequeñas, y eso se da como hábitos, ¿ya? Además, muy a lo que pasa aquí en Latinoamérica prácticamente por norma que los adultos jóvenes tienen poco respeto por sus adultos mayores, y eso es algo que ha sido desde siempre. Sus países chicos, que sí se respeta al adulto mayor, y en algunas ocasiones llega a ser uno no a cargo de sus padres, cosa que aquí no pasa, o pasa muy poco, ¿ya? Entonces, es una, una diferencia muy grande, muy grande. Y por eso que, por ejemplo, los asiáticos siguen haciendo una pirámide invertida, pero tenemos menos prevalencia de existen suicidios. Suicidios no son por, digamos, hacerse cargo o utilizarse de sus familiares, sino que son por las exigencias laborales que tienen allá, porque allá, como dice el dicho, trabajan como chinos. Entonces, tenemos que pensar que son diferentes, pero que a la pueden generar un efecto, ¿ya? Entonces, en definitiva, tenemos el factor psicológico aquí que juega muy en contra a lo que es la calidad de vida, no del, sino que a la calidad de vida del jugador. Esa visión pesimista y esa sensación de depresión y ansiedad que genera puede incluso ser mortal. El efecto social que se genera en el jugador por la sobrecarga es una disminución en las actividades sociales, culturales y recreativas, y principalmente en todas sus actividades digamos, de la vida diaria, incluso hasta pagar sus cuentas. Es algo que para él o ella puede ser súper engorroso, porque significa que tiene que ser de su paciente o de familiar, dejarlo a cargo de la persona, andar, lo estarán cuidando bien, lo estarán tratando, estarán haciendo sus cosas como corresponde, y al final uno termina haciendo sus cosas porque termina haciendo sus cosas rápidas, pensando en tengo que llegar lo más rápido posible al domicilio para poder volver a hacerme cargo del familiar de mi paciente, y así que no le pase nada, porque nadie lo va a cuidar como yo lo estoy cuidando. A eso suma que también va a afectar a nuestra dinámica familiar o a nuestras interpersonales, porque si yo recibo escaso o poco apoyo, perdón, puede haber un desacuerdo esto se llama en cuanto al manejo de la enfermedad de mi paciente, y no solo la enfermedad, también al cuidado. Esto puede generar una distensión en los lazos familiares o en los lazos, en las formas de cuidado, porque ya sea o yo me hago cargo de todo y no pido ayuda, o en su defecto yo pido ayuda, generaciones diversas, y al final damos un consenso en el realizar el cuidado de la mejor forma, porque Juanita tiene opinión, yo tengo otra opinión, y tiene otra opinión, entonces
no nos ponemos de acuerdo, genera una... bueno, y las relaciones familiares se van a ir, digamos, distanciando. Por entrar en conflicto, uno por lo general asume el papel, asume el cuidador tutor y no toma en cuenta, no considera las opiniones del resto o en su defecto, digamos, ninguno queda satisfecho. Y la última, en cuanto a lo social se refiere, son las relaciones de pareja. Entrega tanto tiempo a los cuidados de la persona con dependencia que se les olvida que también tienen que entregar tiempo a sus parejas, ya sea afectivo, y a la larga es un quiebre en la pareja. Y en ocasiones, cuando el matrimonio ya consolidado y queda alguno de los de la pareja vivos, el hecho de que el padre quede vivo y necesite algún tipo de cuidado de manera permanente va a generar un distanciamiento en la pareja porque se va a dedicar al cuidado, una de las partes se va a dedicar al cuidado, la otra va a estar tratando de sostener la familia, tratando de sostener, y también se va. Entonces va a generar un que en algunas ocasiones eh, hay algunas parejas que logran subsanar haciendo ambos digamos, de esta persona y compartir las labores de cuidado. Y hay parejas que no lo logran, digamos, sobrellevar y terminan finalmente por distanciarse, por separarse, porque una de las partes siente que se entrega por completo y la otra parte no toma atención o no pone de su parte por estar preocupado de otras cosas. Entonces ahí es donde se generan estos quiebres maritales, digamos, de muchos años, cuando uno lo vean, queda vivo. Bien, ojo, hay quienes donde lamentablemente nace, eh, triste que en algunas ocasiones sucede que la pareja se rompe después de que este paciente familiar fallece, porque ya no hay a quien cuidados, entonces ahora hay tiempo para poder retomar nuestro día a día, nuestras actividades de la vida, y ahí es donde se retoma la comunicación, se retoman las cosas que se dejaron en el camino y se trata de subsanar. Y en algunos, y en otros casos no. ¿Ya? Esto es importante sobre todo para los que se hacen cargo de sus familiares en estos momentos y están en una relación de pareja. Recordemos que uno tiene que entregar eh, calidad de cuidado, pero también tenemos que tengo una familia por me está apoyando y que yo tengo que tratar de ser recíproca en cuanto a lo que es preocupación, cariño, respeto y tiempo se refiere. Porque si no le doy tiempo, no le doy preocupación, algo que a la larga va a ir a afectar no solo de pareja, sino que también la vida y en algunas ocasiones la familia de esta persona que está realizando el cuidado te dejada de lado. Y es ahí en donde nosotros como cuidadores, cuando somos familiares, cometemos el error de no entregarnos por completo a nuestro rol de cuidador, pero no opciones de también seguir dando calidad en cuanto a preocupación y atención a mi núcleo familiar, ¿ya? Algo que a muchos cuidadores les cuesta. Al principio cometemos muchos, como cuidadores, cuando se comienzan esto, muchos cometen el error constante de que efectivamente se dedican tanto por completo y se les olvida que hay una familia o hay un hijo o hay un marido o hay una pareja, un andante, un pinche como usted, que esté igual de preocupado de la situación que yo, pero
si no tiempo, si no le doy sueldo, al final se hacen. Entonces, muchos yo creo que han escuchado el término de que el amor es una plantita que si no se ríe marchita, es lo mismo. Y es cierto a la larga. Lamentablemente en algunas nos damos cuenta cuando estamos así como al filo del quiebre y en otras nos damos cuenta cuando ya lamentablemente hay que ser, ¿ya? Entonces, por eso es importante dentro de nuestro rol y nuestras funciones de cuidador, darnos cuenta cuando estamos presentando estos síntomas de aislamiento o cuando dejando de lado las cosas que normalmente solíamos hacer, ¿ya? Porque siempre que aunque uno se sienta solo, siempre va a haber alguien detrás. Siempre, siempre hay un alguien. Y un amigo lejano de repente que uno nunca sabe que existió, uno nunca sabe que se preocupa. Pero sí, estaba ahí y yo no lo vi. Estaba preocupada de cuidado, ¿ya? Finalmente tenemos los efectos económicos. Los efectos económicos, como ustedes se podrán imaginar, es una disminución y en muchas ocasiones una disminución importante de los recursos económicos, porque que se tienen que rededicar al cuidado, aseo, a la alimentación, a la medicación, al hospital, etcétera, para la persona con dependencia o para la persona que al final eso significa una meta de mis ingresos para redestinarlos a a un paciente con dependencia. Porque recordemos que estoy asumiendo el rol. En muchas ocasiones, uno dice, ya claro, yo soy cuidador, pero no con, digamos, el rol digamos, de responsabilidades como tal. Eso también alguno genera esta distensión en los lazos familiares. El resto del grupo familiar dice, bueno, si tú asumiste el rol, entonces hazte cargo tú. La persona que estaba como tutor, entre comillas, no solo tiene cargo de la labor, sino que como él asumió ese rol, también el rol de mantenedor, sostenedor, de hacerse cargo de la persona a la cual está cuidando y que él corra con todos los gastos, todos los gastos. Eso que hay que saber muy bien, eh, compartir estas funciones. Nunca dejársela completa a uno, a menos que no haya otra opción de por medio, ¿ya? Pero si no, igual puedo tratar de compartir, quizás no la responsabilidad, pero sí compartir tarea con lo que puede ser mi social o mi entorno social, ¿cierto? Sea con algún con algún primo, con algún, pero tratar de hacer, por ejemplo, los que son cuidados familiares, sobre todo cuando son hijos únicos, hacer partir al entorno y no solo asumir sino que pedir ayuda al entorno, ¿ya? Permiso. Y el cuidador en el económico, en muchas ocasiones, tiene que dejar el trabajo para dedicarse 100% en este caso, al cuidado y reduce aún más el ingreso. Cuando eso sucede, tiene que pensar siempre que tiene que haber una red de apoyo. Una red de apoyo tanto en cuanto a la responsabilidad, en todo lo económico. Porque siempre van a haber gastos, tanto de la persona que estés cuidando, tanto como cuidador, ¿cierto? En todos lados se va a hacer gastos básicos, luz, agua, batería, redes, etcétera. Entonces, hay que pagar siempre, hay que de alguna forma sacar quitas dinero de algún lado. Y si yo renuncio a mi trabajo, buscar de dónde voy a sacar esas lucas que me van a faltar, bueno, renuncio. No es una decisión que ustedes tengan que tomar ligera. Y si lo hacen,
y toman esa decisión, tienen que pensar, tienen que tener una espalda, ¿ya? Y para los que van a utilizar este conocimiento como profesión, de igual manera, si se van a dedicar como trabajo al cuidado, tienen que tratar, siempre tratar de mantener separadas las problemáticas de su paciente con las problemáticas de su familia. Pero eso no significa no pedir ayuda cuando algo en su trabajo les... Recordemos que si uno no lo sabe. Si puede afectarme a mí, yo sé que si me afecta a mí, a mi núcleo familiar, es algo que debo conversar con mi núcleo familiar. Pero es importante tratar de hacer por separado y no incurrir en gastos como cuidador para el paciente. Para eso hay un familiar, un tutor que se tiene cuando yo requiero algo y no sacarlo de mi bolsillo. No sea o vamos a incurrir un tipo de error o ese tipo de cosas, sino que si yo lo hago, después se puede transformar como en una exigencia de parte de sea mi paciente o del núcleo de mi paciente. Entonces, por eso hay que tratar de hacerlo. ¿Ya? ¿Se entiende, chicos, chicas? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Se entiende? Sí, profe, sí se entiende. Yo por acá no. Sí Todo se bien. entiende, profe. Entonces, como ustedes podrán dar cuenta, tenemos que vernos en todos los aspectos, en todas las áreas de nuestra vida, física, psíquica, social y económicamente. 4 pilares fundamentales que nosotros tenemos que proteger para poder mantener a raya, ya, ojo, para evitar lo más posible, tener efectos negativos sobre nuestras actividades diarias, sobre eh, emocional, ¿ya? Esto va a influir de manera negativa, cualquier puntos, va a influir de manera negativa en la forma en que yo vaya a realizar mi labor de cuidador, ¿ya? Tener mucho ojo con con estos 4 puntos, con la física, psicológica, social. Ahora, ¿cuáles son los factores que van a influir en la sobrecarga del cuidador? Bueno, hay muchos, pero en este caso, hay factores que se van a derivar del profesor, o sea, de nosotros como padres, hay factores que se van a derivar directamente de la persona a la cual yo estoy cuidando, y hay factores que se derivan directamente del entorno, de lo que me rodea a mí como cuidador. ¿Ya? Entonces vamos a factores que están relacionados con nosotros, ¿ya? Influye cuando estoy de los que se relacionan conmigo. Lo primero es la forma de cuidar, ¿ya? Cuando yo hablo de la forma de cuidar, formación para cuidar, estoy hablando de lo que ustedes están haciendo. De los que están presentes en estos momentos, ¿cuidaban algún lugar o tenían experiencia en los previos? Repita la pregunta, profe, porque se quedó como... Pregunta María era, ¿alguna de ustedes tiene experiencia previa antes del curso? ¿Qué experiencia realizando sea un paciente o a un... Esa era la pregunta. ¿Alguien Yo había no, algún profe. familiar?
Yo no. Por lo menos yo no. Ya, Nosotros sí, pues trabajamos en un hogar de ancianos, con cuidadores. pero no tenía especialización como hasta ahora, ¿cierto? Por así decirlo, no. No, pero sí tenía los conocimientos porque veía a mis compañeras y igual a veces le ayudaba, que sé que siempre estaba ahí pendiente de lo que ella hacía. Perfecto. Mari, Sí, profe, yo sí, o sea, he cuidado, pero no tenía, o sea, tenía así un poco de conocimiento porque igual como me salió el trabajo, me metí a YouTube y vi ahí, o sea, videos así de cómo técnicas, cómo cargar y todo, pero no tenía el estudio, como quien dice, el curso. bien. Tío, YouTube, muchas Sí, algunas porque uno ocasiones. trabaja como haciendo la práctica prácticamente en el hogar, pues, viendo a sus compañeras. Entonces le sirve para el curso. Sí, de hecho ahorita yo estoy cuidando a una adulta mayor, por eso me metí también al curso. Pero entonces, conclusión, en general, la mayoría, o por lo menos ustedes tienen conocimiento, o mejor, más que conocimiento, experiencia en cuidados, siempre así tenían el conocimiento completo, digamos, la película completa. Tenían el Sí, conocimiento de las cosas, ¿sí? Sí, profe. Entonces, a eso es donde llegamos, por ejemplo, con el factor que se relaciona con la formación. Fíjense ahora, están haciendo el cuidado en una calidad de cuidado diferente a la calidad de cuidado que ustedes entregaban antes de hacer eso o antes de tener la herramienta necesaria para poder cuidar a un paciente familiar. ¿Por qué? Porque cómo movilizarlo, ya saben cómo realizar ciertas técnicas, ya saben cómo dan algunas enfermedades, ¿cierto? Y ahora están aprendiendo a cuidarse ustedes, en este caso, como cuidadores. Y eso directamente en la forma de cuidar y de cuidarse, ¿ya? Otro factor con a nosotros como cuidadores económico. El nivel económico en muchas ocasiones juega a favor o en contra porque mientras un nivel económico yo tenga, más probabilidades tengo de poder contratar un reemplazo de que alguien cuide o a mi paciente, ¿cierto? Y mantenga, por ejemplo, de día o vayamos haciendo rotativos que no estemos siempre de noche. Entonces eso puede en en este tipo de ocasiones, puede disminuir la carga y generar un cuidado, ¿cierto? Las personas involucradas hablamos el mismo idioma, obviamente la idea es que vayamos los dos en busca como fin, que es cuidado para el paciente, ¿ya? La salud también juega muy a favor contra, porque si yo tengo enfermedad base, entonces si tengo un mal, un, una sobrecarga muy grande, lo voy a... Y por otro lado, si estoy presentando síntomas de estrés o de depresión y yo no les pongo también voy a ver, en este caso, deteriorada mi salud personal. Tenemos un factor relacionado con el género, ya que principalmente el género es el que más asume las cuidadoras, por lo mismo que yo les di cuando les puse el ejemplo de las mamás, de las mujeres, porque quienes se encargan de dar pecho son mujeres, mamás, ¿no? Pero en algunas ocasiones también hay que cumplen este cargo y puede darse en ambos casos que ninguno de los dos de la manera correcta, ya sea porque quizás nunca vieron que necesidad de cuidar
o porque la única persona que cuidaban eran a sí mismos. Entonces, hacerse cargo de un tercero puede generar una ansiedad, ¿ya? La posibilidad que tengamos también influye de manera positiva o negativa ese tiempo para poder hacer y hacer ciertas cosas que a mí me gustaría, también puede impactar de manera positiva o de manera negativa. La edad como cuidadores también es muchos chicos. Mientras edad tenga yo como cuidador, en algunas ocasiones es mucho más difícil entregar ciertos cuidados por los cambios propios del cuerpo, por algo que se relaciona directamente con el envejecimiento, ¿ya? Entonces, recordemos que en algunas ocasiones, mientras más mayores, menos fuerza tenemos, pero podemos tener más conocimiento. Entonces, eso es un punto de lo cual nosotros también tenemos que tener ojo. Podemos dar una atención espectacular, tener una calidad humana maravillosa, pero cuando se trate de emociones, puede ser que, un poco por el hecho de que no voy a tener la fuerza necesaria, pero voy a tener la técnica necesaria para poder realizar quizás posicionarles correspondientes. ¿Ya? La relación con el enfermo también influye si somos las parejas, si son hijos políticos. Grados consanguíneos tenemos una mejor probabilidad de generar un mejor cuidado que si son personas completamente distantes. Persona completamente fuera del núcleo tiene que conocer al paciente, tiene que tener una mayor interacción para poder conocer eh, la historia del paciente, enfermedades, alergias, etcétera, mientras que entonces eso puede ser algo ya conocido, ya sabido, no tengo la necesidad de entrar, pero ojo, si eso puede generar de forma negativa porque cuando es familiar puede ser mucho más exigente, ¿ya? Y la persona, la capacidad que poder expresar o de enfrentar el situación complicadas también influye, ¿ya? Porque mientras menos el estrés y frustración yo tenga, mayor probabilidad tengo, en este caso, fracaso cuidador y de caer depresivo en menor tiempo que si yo, diga, mayor capacidad para poder hacer estas acciones y mantenerme en pie y tomar las decisiones correctas, ¿cierto? Estando en el fin último que de la o la mantención de la salud de mi mente y mi cuidado personal. ¿Ya? ¿Entiende la idea? Sí. Las consultas. Sí, profe. Mis estimados y estimadas, son las 8:05. Estamos en un recreo de 10 minutitos hasta las 8:15. Ya a las 8:15 volvemos lo que nos falta de esto. ¿Ya? Así que nos vemos de vuelta a las 8:15.
Ya mis chicas, ya mis chicos, vamos a continuar y a terminar con la materia del día de hoy. Entonces, ahora vamos a ver los factores relacionados con la persona cuidada. Cuando hablamos de factores relacionados con la persona cuidada, estamos hablando de la relación de mi paciente directamente. ¿Ya? Lo primero es el grado de dependencia. Mire, no me refiero a dependencia emocional ni económica ni nada. Chuta. Pero a específica a si es dependiente, semidependiente, totalmente dependiente, etcétera. A eso me refiero. La capacidad que tiene mi familia de hacer o no hacer ciertas actividades. ¿Ya? Lo otro es del impacto que tenía la enfermedad sobre mi paciente. Este caballero, esta señora o este paciente capaz de aceptar su nueva condición de dependencia, de necesidad de tercero, se adapta al tratamiento, sigue indicaciones, no hace caso, porque todo eso va a influir de alguna forma positiva o negativa sobre la evolución de la enfermedad o sobre la evolución, ¿cierto?, de los síntomas de la enfermedad, ¿ya? Lo otro importante es la gravedad. ¿Cuál es la resolución de la enfermedad? ¿Se va a curar? ¿Se va a morir? ¿Es una enfermedad progresiva? ¿Es una enfermedad degenerativa? ¿Es una enfermedad mortal? Todo eso también influye porque el paciente tiene una mejor o una peor percepción de su propia salud o de su propia condición según digamos, según la enfermedad como tal que tenga. Si es una enfermedad, por ejemplo, es un accidente cerebrovascular, ¿cierto? Y quedó con ciertas secuelas. Esas secuelas son recuperables, pero si la persona estamos hablando de que tienen un cáncer terminal grado 4, que se llama metástasis en la palabra técnica, ¿de qué estamos hablando? Un punto de comparación, ¿cierto? Está vivir tranquilamente su vida, ciertas condiciones, bajo ciertas condiciones, con ciertos requerimientos, mientras que la otra va a fallar en un momento sí o sí por su enfermedad. Tiene que ver con la sintomatología. Es capaz de reconocer síntomas de su enfermedad, por ejemplo, los pacientes con Parkinson tienen un pequeño temblor. Es capaz de ver el temblor, se frustra con estos temblores, tiene un poco de Alzheimer, de reconocer todavía sus síntomas o dejar esas pequeñas lagunas, etc. Y también tiene que ver con el tipo de enfermedad, si es una enfermedad física que entorpezca la movilidad o la realización de enfermedades, o si es una enfermedad cognitiva que genere, por ejemplo, eh, lagunas mentales, temblores, como por ejemplo de perdón, olvidos, o que genere, por ejemplo, mareos, que también puede ser, o que genere mayor agresividad, como en el caso de los pacientes con demencia. Entonces, de todo eso va a haber un factor relacionado con el por qué puede ser más o menos de nuestros servicios, de nuestros cuidados como tal. Y finalmente, factores externos que depende neta y exclusivamente de la posibilidad que nosotros tengamos de contar con un tipo de apoyo. El apoyo de la familia o del amigo, de ciertas instituciones sociales que nos puedan entregar, que nos orienten a cómo se pueden acceder, qué beneficios podríamos, digamos, beneficios que nosotros podríamos recurrir, o también de las instituciones asistenciales, nuestro paciente o nuestro familiar reciba atención, nosotros también, también poder recibir cierta educación. Por ejemplo, hay algunas municipalidades que entregan cursos de capacitación para los familiares de personas dependientes y para eso hay que hacer todo un tema con la social por medio del CEFAM, etcétera, pero es un programa que finalmente es gratuito y también los familiares acceden a ciertas prestaciones de carácter psicológico, salud mental y otra cuestión más que no me
son además de capacitaciones continuas para lo que es un mejor cuidado en este caso. ¿Ya? Entonces, 3 puntos importantes, son 3 factores los que influyen en él específicamente en esto, sobre la sobrecarga. ¿Ya? Factor del cuidador, factor de la persona que la cual yo estoy cuidando y factores, casos externos como por ejemplo social. ¿Ya? ¿Y qué podemos hacer frente al síndrome del cuidador? Sobrecarga del cuidador. ¿Por qué se dice que es síndrome? Un síndrome es un conjunto de muchas cosas. Eso se le llama síndrome. ¿Ya? Entonces, la sobrecarga, eso es como interfiere a distintos niveles físicos, psicológicos, sociales, económicos, ¿cierto? Nosotros nos tenemos que sí o sí desarrollar ciertas acciones para nuestro autocuidado y por lo tanto tenemos que tomar conciencia de lo que significa el cuidar a un tercero e identificar o tratar de identificar el nivel de sobrecarga que está llevando y qué impacto puede generar sobre mi salud. Para eso tengo que hacer algo que es un poco complejo en la mayoría de las personas, que es el mea culpa. ¿Qué tan metido estoy en esto? ¿Qué tanto me está, qué tan metido estoy en esto? ¿Qué tanto me está afectando? ¿Y cómo me está afectando? Entonces, porque todo ese impacto que puede generarse va a repercutir sobre mi salud, relaciones sociales, las relaciones, los aspectos financieros y económicos, ¿cierto? Entonces, hay que reconocer que factores de los mencionados anteriormente, principalmente de nosotros como cuidadores, del cuidador o de los factores externos, son los que yo puedo abordar para disminuirlos o eliminarlos y así evitar llegar al extremo en lo que es la sobrecarga o en el síndrome del cuidador. ¿Ya? Eso es lo que yo puedo hacer. Ver cuáles son los puntos que los cuales yo estoy flaqueando o cuáles son los puntos que a mí me están afectando, qué tipo de factores, si es un factor mío, si es un factor del paciente, si es un factor externo, y eso tratar de abordarlos de alguna manera para evitar llegar a este punto de sobrecarga ilimitada y que tenga un punto ya que sea perjudicial para el cuidado. ¿Ya? El síndrome del cuidador como tal no es algo que vaya a aparecer inmediatamente. El síndrome del cuidador es considerado como una enfermedad y si ustedes trabajan, ojo, a bajo contrato, puede considerar como una enfermedad profesional, ¿ya? Porque el síndrome del algo que se desliga directamente de la propia acción laboral que ustedes están ejerciendo. Entonces hay que ver qué son las fases del síndrome. La primera fase es la nueva situación. ¿A qué se refiere? Al nacimiento de un líder como tal. Como va a ser algo repentino, sobre todo cuando hablamos de cuidados de familiares, va a ser una situación repentina. Alguien tiene que tomar el mando, ¿ya? Sobre todo si son terminales o total visitantes que dejan a mi familiar completamente postrado. Hay por lo general un miembro que es el que tiene que asumir el papel del cuidador principal y se siente con la responsabilidad sobre todo lo que eso significa con situación. Es el que toma la batuta y es el que dice hay que hacer esto otro, comienza a entregar o a desligar a ¿cuánto se llama? Responsabilidades para generar una situación como que sea manejable para todos. Además, todos entendamos, cumplamos ciertos roles dentro de esta función de cuidador. Y lo mismo va a suceder cuando yo trabajo en conjunto con otros. La idea no es que haya uno que se por sobre el otro, pero somos capaces de trabajar en conjunto, teniendo en cuenta que en este caso, por así decirlo, nuestro líder va a ser el familiar que nos va a entregar como las directrices de lo que quiere que se cumpla con su paciente, con su familia, ¿cierto? Y nosotros poder cumplir las exigencias que esta persona me está solicitando.
¿ya? La segunda fase es el desajuste entre las demandas y los recursos. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos de que había un factor económico que influía negativamente sobre yo dejaba de trabajar y me dedicaba solo al cuidar? Es exactamente lo mismo. Se produce un desajuste entre las demandas, que significa cuidar, y los recursos, así como también recursos materiales. Y por recursos materiales hablo de información que yo tenga para poder generar un cuidado, conocimiento y los materiales económicas. ¿Tengo en el nivel socioeconómico para realizar un buen cuidado? ¿Ya? Entonces genera un sobreesfuerzo que va agotando fuerzas, tanto físicas como psíquicas. Porque a exigencia, mayor desgaste. Y el desgaste no va a ser solo funcional, porque tengo que entrar a pensar, ¿saco más plata para poder comprar esto? ¿O qué más puedo hacer para poder cubrir esta necesidad? ¿Cierto? Entonces, es un es constante, es una constante autoexigencia que a la larga va generando este desajuste entre lo que necesito y lo que yo tengo, ¿ya? Y la tercera fase es la reacción. Y la reacción al sobreesfuerzo, lamentablemente, es la forma en que yo me expreso o la que el cuerpo se expresa a toda esta necesidad física, psicológica frente a los pacientes. Puedo sufrir nerviosismo, esa fatiga mental y física, esa sensación de ya no puedo más, quiero tirar la toalla, me quiero ir a la punta del cerro, irritabilidad, que uno es menos tolerante a la frustración o a las exigencias o a los requerimientos bajo cualquier punto, entonces pierdo más rápido los estribos o los nervios, ¿ya? El estrés, la preocupación excesiva frente a cualquier imprevisto, porque como es algo que está fuera de mi alcance, que yo no tenía contemplado, me genera mayor preocupación y me genera mayor estrés por no saber cómo solucionarlo de la manera más rápida porque no estaba dentro de lo planificado, ¿ya? Hay mayor agresividad con las reacciones desmesuradas y eso significa que voy a incluso caer en algunas ocasiones, el cuidador puede llegar a caer en el mal y en el maltrato, tanto puede ser físico como psíquico, ¿ya? Hay a los cuidadores auxiliares, o sea, eso significa que las otras personas que a mí me están ayudando a hacer el cuidado, voy a tener una relación tensa porque como estoy tomando el rol de líder, voy a siempre nadie cuida al paciente como yo lo hago, que si yo no, nadie lo hace, el por qué tengo que estar pendiente de todo, el asumir responsabilidades y en sentir, en generar esa sensación esto de que nadie haga como yo lo hago y nadie las cosas como yo lo estoy, porque la manera que estoy haciendo es la correcta y la manera que lo estoy no es la correcta, ¿ya? Y tendencia a encerrarse en un aislamiento social porque no voy a tener ni ganas, no voy a tener tiempo y en algunas ocasiones incluso no voy a tener el recurso económico para poder sociabilizar. El no tener a nadie a quien contarle lo que está experimentando, lo que está sintiendo, es como, no cuento con, entonces me quedo callado. Entonces ahí empezamos con el aislamiento social y aumentan estos sentimientos de ansiedad porque soy solo yo y soy yo decirlo contra el mundo, ¿ya? Y también aparecen los sentimientos en conflicto. Los sentimientos en conflicto hablan, y esto se los voy a leer textual, el sentimiento de conflicto habla de querer cuidar bien, pero la situación se nos escape de la mano. El sentir normal
por no haber reaccionado de la manera correcta. Esa sensación de no estar a la altura de los requerimientos de las circunstancias, el sentirse insuficiente, sentirse culpable por todos los pequeños, digamos, pausas para disfrutar, por ejemplo, solo de salir a la esquina, ir a comprarse un paquete de galletas, etcétera, porque esa sensación de sentirnos culpables por darnos tiempo a cuidar de nosotros y no estar tomando tiempo para cuidar a nuestra familia. Sensación de culpa. Entonces, todo esto son sentimientos en conflicto y que pueden, que en este caso, una respuesta negativa a la calidad y a la atención del cuidado que yo estoy dando. Eso es lo principal y las formas que ustedes tienen, en este caso, el síndrome del cuidador como tal. Y es donde tienen que saber, ustedes evidencian esta situación, tienen que aprender a ver sobre qué factores pueden actuar y de la manera más posible. Porque mientras más estar estos primeros síntomas, más, más grande se hace, lamentablemente, los síntomas posteriores y las consecuencias posteriores, ¿ya? Podemos entonces hacer para evitar la aparición? Siempre lo más importante, muy similar a lo que es Alcohólicos Anónimos, pero esto es muy eso, lo más importante es aceptar que tenemos un problema, no encerrarnos en el todopoderoso del yo quiero, yo puedo. Todos queremos, podemos, pero siempre podemos tener un problema o necesidad. Y eso, somos seres, somos omnipresentes ni potentes. Tenemos nuestras necesidades, tenemos nuestros requerimientos. ¿Ya? Importante, siempre de no ser la única persona que tener el cuidado. Hay que tratar de desligar responsabilidad al resto y hacerlos partícipes, sobre todo cuando hablamos de familiares. ¿Ya? Si esto no es, idealmente solo ayuda al núcleo familiar para poder contratar a una persona que ayude en las labores de cuidado y de igual manera partícipe, cosa que de esta, al contratar a una persona, todos podemos ser capaces de generar una situación de o una instancia de conversación para poder tomar la mejor decisión y siempre esa decisión tomarla en favor del paciente y no de nuestras expectativas, ¿ya? Hay que mantener la información, el comentar la evolución del paciente con los familiares o con los otros cuidadores. Hay que informar nuestros sentimientos, ya sea de frustración, de insuficiencia y los miedos que tenemos al momento de realizar ¿ya? ¿Por qué? Porque de esta manera yo planteo y puedo retroalimentación, ya sea de saber qué es lo que puedo, cómo puedo mejorarlo o qué es lo que pueden ofrecerme para mejorar la situación, ¿ya? Y nunca, jamás ser culpable cuando ustedes dediquen tiempo para ustedes mismos. Ese tiempo para ustedes mismos es importante. Es su instancia poder espacio para solo ustedes, ¿ya? Generar hábitos de vida saludables, tener buena alimentación dentro de lo posible hacer, evitar consumo de sustancias nocivas como o fumar o incluso ¿ya? Hay que tener momentos de respiro, tener aire libre, preocuparse de sus hobbies, no dejarlos de lado, ¿cierto? Siempre tener un espacio reservado para hacer ese tipo de cosas, ¿ya? De darse mantener, cuando yo a su cuidador, posible mantener mis hobbies previos a, al asumir, ¿ya? No por yo el rol de cuidador tengo que dejar de hacer las cosas, no, yo tengo que asumir de cuidador, pero tengo que tratar de mantener mi estilo lo más normal, lo más inamovible posible, ¿ya?
Eviten el aislamiento social, salgan de la casa, compartan con familia, vayan a tomarse un etcétera. También es importante respecto al cuidado, hay que intentar facilitar la autonomía del familiar máximo, o sea, de su paciente máximo, ¿ya? Mientras él lo pueda hacer, déjenlo que lo haga, aunque sea, ¿ya? Porque si no, si ustedes no dejan cosas que él puede hacer, están favoreciendo la dependencia de ustedes y por lo tanto están aumentando tareas, ¿ya? Recordemos que uno de los pilares fundamentales del cuidado que vimos al principio del curso era la autosuficiencia. Y la autosuficiencia también es de la ley, ¿ya? Tienen que mantener la suficiencia de su paciente al máximo, mientras se pueda. Hay que favorecer la adaptación a lo que está alrededor, siempre tratando, sea un seguro, sea un estable, ¿ya? De esto evitamos accidentes innecesarios y podemos tratar de adaptar el entorno a esta emergencia, ya sea rampas, por ejemplo, o colocar casas para poder sujetar. Adaptarlo a las necesidades lo más posible. El estrés en la medida posible, siempre tratando de planificar pequeñas situaciones que pudieran ser un conflicto mayor. Como por ejemplo, cuando uno entrega una acción o hace una solicitud, hay que pensar en el problema, pero también en las posibles soluciones. Tienen que tener una actitud positiva. La actitud positiva siempre juega a favor. ¿Ya? Recordemos que mientras uno tenga una actitud positiva y sentimientos positivos, mejor es el ambiente de trabajo, mejor la calidad del cuidado. Hay que tener info y formación, ¿ya? Nuestro paciente no hace ciertas cosas para poder, para molestarnos a nosotros, sino que el daño que pueda presentar, sobre todo en el caso de los accidentes cerebrales o de las deficiencias cognitivas, puede generar ciertas conductas que a nosotros nos parezcan extrañas o nos parezcan difíciles de entender en algunas ocasiones, pero tienen que ver directamente con su situación, ¿ya? Eh, con su forma de ¿cuánto se llama? En este caso, de desarrollar la enfermedad. Entonces, no es algo que quiera el paciente hacer porque sí. Por otro lado, hay que ver el tema de los sentimientos negativos. Los sentimientos negativos que van a aparecer en algunos momentos son humanos. Es normal sentirse mal, ¿ya? Pero lo importante respecto a eso es reconocer el sentimiento negativo, intentarlo o por lo menos equilibrar en otras situaciones y expresarlo, no quedarse callado. Y con respecto a los profesionales, digamos, médicos como tal, tienen que los partícipes, que sean médicos, son dioses. Tienen que ustedes poner en contacto con ellos para ayudar en esto, con estos sentimientos negativos y a sobrellevar ciertas situaciones. ¿Ya? Parte del grupo de cuidado del, digamos, que atiende a su paciente. No, uno tiene que mantenerlos al tanto, ¿ya? Recordemos que nosotros acceso a médicas como salud mental y psicólogo por ser cuidadores, ¿ya? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? Más o menos. Sí, se entiende. Y ahora vamos a pasar a ver la última patita de esta materia, que es el trabajo de nosotros como cuidadores con la familia. Porque una cosa es el trabajo directamente con el paciente y otra es el trabajo que tener yo también con el entorno que rodea a mi paciente. El trabajo con la familia siempre va a ser algo importante dentro de lo que son las labores del cuidador, porque, sobre todo con el principal o el tutor legal en este, porque
ellos son nuestro punto de referencia, ¿ya? Cuando yo trabajo con cuidado, como cuidador, en la familia yo tengo que tener puntos importantes con respecto a la familia. La información, la conciencia de la enfermedad de la familia, o sea, que tanto sabe la enfermedad y cuáles son las recomendaciones con respecto a esta enfermedad. Lo primero y lo más importante, el primer punto, es importante que ustedes como cuidadores estén informados, ¿ya? Es importante que ustedes estén informados de cuáles son las características del daño causado a la enfermedad o la capacidad, en este caso, en el paciente que ustedes están cuidando. Tratar de reunir con los familiares para saber cómo piensa este este paciente, está interpretando la realidad, o sea, si está sumido o no está sumido en la enfermedad, ya cómo se siente y comporta frente a la enfermedad, ¿ya? A ustedes los ayuda de manera positiva, desarrollan de forma satisfactoria el vínculo entre cuidador y familiar, en este caso del paciente, ¿ya? Y la relación con el paciente también, porque ustedes tienen mayor acceso a la información para poder abordar ciertos pensamientos de su paciente, en cuenta que el familiar ya como que los advirtió, ¿ya? Entonces hay menos posibilidades de dificultar esta comunicación de manera general. O sea, hay mayor comunicación entre nosotros y el familiar o el tutor, y hay mayor comunicación con con el paciente, y esto genera una fluidez general entre la información, ¿ya? Mientras más clara es la información, ¿cierto? Permite digamos, un desarrollo que pueda ser más valioso en cuanto a las estrategias de manejo que nosotros desarrollar y generar un cuidado más constructivo que disminuya las alteraciones tanto físicas como emocionales. Emocionales, desde el punto de vista de la ansiedad, la depresión que le pueda generar al familiar o a nosotros como cuidadores. Tengo el conocimiento, tengo más o menos las características de la enfermedad para saber cómo me puede afectar a mí las exigencias de mi paciente. ¿Se entiende? Mientras más información, para que se entienda mejor, mientras mayor información me entregue a mí el familiar con respecto a la enfermedad, más herramientas, más estrategias puedo desarrollar yo para saber cómo la evolución de la enfermedad de mi paciente me puede afectar y qué es lo que yo puedo hacer. ¿Entiende mejor? Sí, Sí, profe, profe. Profe, ¿Dónde es la conciencia de la enfermedad? Hablo de conciencia, estamos hablando de el paciente, o mi familiar tenga conciencia o conocimiento, en este caso, de sus limitaciones o cuáles son el pronóstico de la enfermedad para saber cuáles van a ser sus limitaciones. Recordemos que el paciente con Parkinson al principio tiene X cantidad de limitaciones y ya cuando Parkinson avanzado tiene el doble de limitaciones, ¿cierto? ¿Se entiende? ¿Ya? Pero es importante nosotros como cuidadores ajustar conciencia al vínculo y familia. ¿Por qué? Porque esta conciencia no está, o este conocimiento no está ajustado, ¿ya? Entre lo que es el cuidador y la ¿ya? El tratamiento de ustedes cuidadores van a ser mayores. ¿Por qué? Las expectativas que tenga la familia, las metas
que se propongan nosotros como cuidadores alcanzar al paciente no van a ser concordantes. La familia va a tener una expectativa muy alta, mientras que el cuidador va a poder trabajar con ciertas herramientas y por lo tanto la realidad versus la expectativa no van a ser iguales, ¿ya? Tratar de, la familia va a querer cambios que no van a ser posibles, por lo tanto van a entorpecer su forma de realizar el cuidado o sus expectativas como cuidadores. ¿Ya? Tras mayor conciencia con respecto a la enfermedad, es suficiente para adecuarlo al estado clínico, o sea, al cómo se está desarrollando la enfermedad y cuáles van a ser las necesidades según la enfermedad. ¿Ya? De esta manera ustedes pueden promover actividades que faciliten la independencia, que disminuyan, ¿cierto? En este caso, o disminuyan o prevengan de ciertos factores o ciertas sintomatologías, en este caso relacionar a las y por lo tanto evito el agotamiento y el desgaste excesivo, ¿ya? ¿Por qué? Porque va a haber una expectativa, la realidad que van a ser similares. ¿Se entiende la idea? La conciencia refiere directamente a la expectativa del paciente o de la familia versus la realidad de lo que pueden hacer y con lo que trabajan. ¿Sí? 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 Sí, profe. Ya. Y el último pilar son las recomendaciones profesionales. La información, conciencia, siempre van a ser un preámbulo donde podamos integrarnos a los recomendaciones profesionales y las diversas especialidades de tanto de rehabilitación como de cuidado, ¿cierto? Con los familiares, ¿ya? La mayoría de las recomendaciones siempre van a ir dirigidas hacia dos objetivos. El primer objetivo siempre va a ser autonomía y el segundo, evitar problemas de conducta y problemas de conducta del paciente, problemas principalmente nosotros. Recordemos que mientras más sobrecarga, más actividad e irritabilidad podemos tener con respecto a las necesidades del paciente. Entonces, enfoca a esos dos objetivos. Ahora, estas recomendaciones sobre estos objetivos van a generar directamente un cambio en el paciente, de manera que en este caso afecte de manera positiva sobre ustedes como disminuyen los niveles de azúcar y de esa manera también el paciente se beneficia de, ¿cómo se llama? De estas recomendaciones, de estas, digamos, herramientas que el equipo multidisciplinario les puede entregar y generen, en este caso, un cuidado de, ¿ya? Son tres pilares muy importantes, son tres pilares con respecto a lo que es, en este caso, el trabajo con la familia y los cuidadores, ¿ya? Yo tenga estos tres pilares con los cuales, digamos, sanado o conversado, mejor el desarrollo del cuidado. Y por último, ¿cuáles son los principales principios de un cuidado constructivo? Tenemos que ver aquí que siempre van a haber pacientes que van a estar afectados por enfermedades terminales o incapacidades que vayan a ser su demandante, tanto son dedicación por nosotros y de que nosotros estemos informados, tengamos conciencia de la enfermedad, de las limitaciones del y seguir las recomendaciones de los cuidados de los profesionales, vamos a terminar agotándonos igual porque puede ser algo inevitable. Y por lo tanto, para eso, yo tengo que tener en cuenta cuáles son los principios de un cuidado constructivo. El primer principio de un cuidado constructivo, de un cuidado sano, un cuidarse sano, el cuidar sin descuidarse. Y eso se refiere a que
tengo que atender mis necesidades físicas, mis necesidades interpersonales y mis necesidades recreativas, ¿ya? Porque mi estado de salud va a repercutir en la calidad del que ustedes entreguen y no solamente en la salud de nosotros, ¿ya? Sino que se afecta y yo como y el de un cuidado constructivo son el compartir las tareas con otros o con otras personas. Es sumamente importante el repartir las tareas con otras personas en ese error recurrente de pensar que uno, por ser el principal, va a ser el único capaz de todas las necesidades. Siempre tienen que tratar de informarse, asesorarse, porque para que tengan un buen manejo familiares como con el paciente, ¿ya? Porque el paciente, sobre todo con alguna enfermedad terminal o incapacidad, al final pueden contribuir a generar climas de violencia, cierta identificación entre estos puntos que sean beneficiosos de las funciones de cuidado para el paciente, o sea, para el familiar, porque el familiar va a estar más informado de mejor manera ayudar a su familia, a su familiar, o cómo de mejor manera a nosotros como padres a cumplir las funciones que nosotros necesitamos y que cumplan las expectativas que estos, digamos, que uno cumpla, o sea, que la expectativa y la realidad no sean tan discordes, ¿ya? Pero la tarea de cuidar siempre va a agotar y es importante que el cuidado sea sin descuidarse. Siempre va a haber un punto de agotamiento, chicos, y eso va a ser común, va a ser constante, pero hay que caer o hay que evitar caer en el cuidado destructivo, ese cuidado que termina haciendo mal, ¿ya? Por lo tanto, podemos saber que se cuida a sí mismo, el que se cuida a sí mismo es consigo mismo, se siente grato, es capaz de detectar y de a tiempo la sobrecarga porque sabe sobre qué factores puede él trabajar para disminuir esta sobrecarga, se capacita continua y adecuadamente, cuida de su salud y toma las medidas preventivas correspondientes, toma un descanso cuando hay, digamos, situaciones que sean estresantes, duerme lo suficiente en un sueño reparador, es capaz de manejar emociones negativas, tiene mejor salud, toma decisiones en condiciones digamos, toma mejores decisiones bajo presión y tiene buenos resultados. Hace sentir bien a la persona que está cuidando, mantiene contacto con su de apoyo, tanto relaciones familiares, personales, ¿cierto? Y realiza actividades de hobby que mantienen, digamos, interés mantiene su interés activo en otras cosas, en las labores, ¿ya? Mientras que un cuidador que no se cuida a sí mismo, de manera permanente, tiene un desinterés muy evidente por muchas cosas, tanto por salir, por conocer, etcétera, por realizar actividades. Tiene más deseos de estar solo, mayor de aislamiento. Tiene unos cambios de ánimo que ustedes se dan cuenta al tiro cuando una persona está cansada o que está presentando el síndrome del cuidador. La persona cambia de humor, de ánimo muy brusca y muy rápidamente. También somatiza estos dolores y tiene dolor de espalda, cefaleas, dolores de estómago, estreñimiento, etcétera. Presenta problemas de sueño principalmente, consume excesivamente, en algunas ocasiones medicamentos o medicamentos café o sustancias alcohol y tabaco. Es importante que sepan y comprendan que el éxito en el muchas veces depende
que ustedes como padres se cuidan a ustedes mismos, ¿ya? Cuando se están dando labores de cuidado, es súper importante incorporar acciones de distensión, de esparcimiento, dar atención al medio que los están rodeando de manera positiva, de manera negativa, y cuiden a tiempo sus necesidades personales, tanto físicas como emocionales, ¿ya? Es un todo. No puedo ver las cosas. Nosotros somos un físico y psicológicamente. No es que yo solamente me pueda preocupar de la parte emocional, sino que me tengo que preocupar de la parte emocional y física. ¿Se entiende la idea, chicos, chicas, estimados? Sí, ¿Sí? profe. ¿No? ¿Sí? Sí, profe. Ah, Sí, profe, está ya. claro, se entiende. ¿Alguna duda, consulta? ¿Sí? ¿No? ¿Estamos bien? Estamos bien, profe. Ya. Mis estimados y estimadas, les comento. Hoy día terminamos con lo que era el síndrome del cuidador y la prueba la voy a subir mañana. ¿Ya? Que la prueba va a ¿qué va a entrar en la prueba? Va a entrar todo lo que es el síndrome del cuidador que ya vimos, más el poquito de materia que nos quedó por evaluar de lo que era manejo de conflictos. Esto. Aquí está. Más lo que era esto. Manejo de quejas y conflictos con el usuario. Desde aquí en adelante va a ser la prueba del síndrome del cuidador y por eso voy a subir mañana. ¿Ya? Van a tener por lo tanto miércoles y jueves para darle evaluación. ¿Ya? Y 4 vamos a ver prevención de caídas para posteriormente ustedes el día 24. El día 20 en la primera clase de legalidades y después van a tener clase conmigo el 31 y ahí vamos a evaluar todo lo que es prevención de caídas y legalidades. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Está todo clarito en el cuánto sí? En el cronograma? ¿Tienen dudas? Preguntas. Profe, la prueba la Revisen sube mañana. mañana de 9:30 a 9. Profe, entonces empieza el examen desde manejo de quejas hasta la clase de hoy día. Eso mismo. Ya, ok. Voy a pasar la asistencia y con eso. No sé si alguien más tiene alguna. Aprovechamos la instancia. No, ya. Entonces vamos a pasar la lista. Está. Un poquito. Guayo, Presente, señorita. Verónica Alvial, Y me despido, chao. Chaito María, que esté bien. Igual Rabosa, usted. Presente. Bárbara José. Claudia Castaño, Elena Castillo, Presente, pues, señorita, que tenga linda noche. gracias, hasta luego. Correa, Disculpe, profesora, ¿se escucha mi presente o no? sí, Bárbara, está presente. Ay, ok, ya. Buenas noches. Buenas noches, Bárbara. Axel también estaba. Pamela Cortés, Presente, buenas noches. buenas noches. Tiare Durán, ahí está. Michael Fernández, Presente, profe, hasta luego. hasta luego, Michael. Yasmín Fuentes, Iris Grosso,
Presente y hasta luego. Hasta luego. Marilu Mañahui. Gloria Ibáñez. Presente, profe, feliz noche. Igualmente. Joan. Joan tenía problemas de conexión. Linda Lepe. Yadiré Los. Presente, profesora. Hasta luego. Hasta luego, Yadirel. Tiao Valle. Presente, buenas noches. Buenas noches. Migleri Pacheco. Presente, buenas noches, gracias. Buenas noches, Migleri. María Peñalillo. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches, María. Bianca Quintero. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches, Bianca. Vamos. Carmen. Profe Carmen Ramos. Sí, Carmen. Presente, profe. Que pase una feliz noche. Gracias. Carmen igualmente. Reaño. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches, Lucy. Resfrío. Miguel Rodríguez. Miguel Rodríguez. Presente, profesora. Presente. Listo. Ya, Miguel, ahí estamos. Rose. Ahí estamos. Nieves Soto. ¿No? Y Profe, disculpe, Denise. Valesca. Sí, está lista. O sea, está lista, vale. Denise y Gracias. Valesca. De nada, Denise y Yasmín están con aplicación. Estamos listos. Chaito.